Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que hacen el favor de seguir estas charlas, ¿no? Muy bien. Vamos a platicar sobre algunos temas interesantes. Los partidos políticos, Alfonso, han estado ya empezando, porque todavía no se terminan los plazos, han empezado a dar ya nombres de los que van a entrar a la Cámara de Diputados por la vía de la lista o los llamados plurinominales, ¿no? Esa famosa lista de los 8, ¿no? Que cada partido tiene que estar, ¿cómo se llama? Registrando. Ya el PAN y el PRI por lo menos han dado sus nombres y también por ahí Fuerza por México. Simplemente leo la lista primero de corrido y luego si quieres nos vamos a un pequeño análisis, si me permites. Sí, claro que sí. En Acción Nacional, y bueno, voy a irlos intercalando para un poco ver las intencionalidades de cada lado. El PAN inicia con mujer la lista, igual que el PRI, y pone a la diputada de Atizapán, Ingrid Chmielewski, que como sabemos es actualmente diputada, y ya fue diputada federal, y en su momento fue precandidata a presidenta municipal de ese municipio, y el PRI por su lado pone a una dirigente estatal, que es Alejandra del Moral, que es del municipio de Cuautitlán Izcalli. Luego, en el segundo lugar, el PAN pone, en este caso ya le toca a Varón, porque va intercalándose, a el señor Enrique Vargas, que es actualmente presidente municipal de Huixquilucan, y es el jefe político hoy, digamos, del PAN, y va encabezando la parte masculina de la lista en el segundo lugar, y de parte del PRI está Elías Rescala Jiménez, quien viene de un cargo muy importante a mi juicio, que es el subsecretario general de gobierno, una labor política importante que estaba desarrollando y que hoy va, ¿No? exactamente, subsecretario y que hoy va a la Cámara de Diputados. Me voy a detener, voy a dar de corrido los siguientes nombres del PAN y los dos del PRI. Brenda Escamilla, que es diputada local de Tlalnepantla, y Víctor Hugo Sondón en el segundo lugar de hombres, o sea, cuarto de la lista, que también ya fue diputado local, diputado federal y es el representante del PAN en el INE, en el órgano, en el Consejo General del INE, y también ya fue jefe estatal del PAN. Y en el PRI está Evelyn Osorio Jiménez, que es de Toluca, que es exsecretaria de, ¿cómo se llama?, de turismo. Y Jesús Izquierdo López es el cuarto en el PRI, varón, director general de desarrollo político. Digamos, hasta ahí vamos a dejarle la lista porque es un poco, digamos, los personajes más fuertes. ¿Qué te parece en este contraste de propuestas que van a estar en la Cámara de Diputados en la segunda etapa de Alfredo del Mazo y con un Morena que seguramente tendrá también una representación importante? Oye, la primera reflexión que te haría yo es, evidentemente has dicho los 4 que yo creo que son los que tienen las posibilidades de llegar, ¿no? De cada uno de los 2 institutos, tanto de Acción Nacional como del PRI. de Revolucionario Institucional. Yo creo que estos son los que tienen las posibilidades de llegar, ¿no? Van a llegar, así lo creo, por lo menos otros diputados de representación proporcional por esta fórmula de mayor porcentaje, ¿no? En sus distritos, que aparte es un tema interesante a analizar. Yo creo que es una mejor manera de decidir la representación proporcional. Pero lo primero es, fíjate, la manera en que se configura el PRI. Puro jefe político, es decir, ¿te acuerdas de la plática anterior? Sí. Puro operador político de primera. Ajá. Puro operador político de primera. No puedes quitar. Alejandra es la presidenta del partido, es de Cuautitlán, ha tenido una vasta experiencia en operación política. Igual con algunos dicen, poderosísimo subsecretario de gobierno, ¿no? Es poderoso, ¿no? ¿Mandé? ¿Sí tienen poder? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque
mucho del trabajo lo descansó Ernesto en él y ya lo traía desde antes, ¿no? Es otro operador político fuerte. Luego Digamos, Evelyn, digamos, es la cuota él y el de desarrollo político, es la cuota del secretario de gobierno. yo digo que sí. Ok. Y aparte, mira, vuelvo a insistir, fíjate en estos personajes y vas a ver cómo este grupo de personajes es gente mucho más cercana al grupo Atlacomulco que las designaciones que hay a candidatos federales o locales por el propio PRI dentro de la alianza y fuera de la alianza. No sé si te has dado cuenta en ese sentido. Ajá. Eh, por ejemplo, yo veo, te voy a dar el caso de Toluca, ¿no? En el candidato a presidente municipal, yo veo un personaje técnico, más respaldado por su apoyo y su relación con el senador Erubiel que con su relación con el señor gobernador, ¿no? Tú entras a la casa de campaña, por cierto, la casa de campaña del señor aspirante a la presidencia municipal de Toluca, no está en Toluca, está en Metepec. Bueno, ¿No? que fue la renta más barata que encontraron. Pero regresando a los candidatos, Oye, a mí me parece. tiene influencia eso. Metepec ¿Mande? es mucho más caro que Toluca. Bueno, pero a lo mejor por ahí alguien algún amigo de Alguien les... exactamente. Oye, Pero, y la novedad, ¿no? El coordinador de campaña del, del candidato de la alianza, ¿no? claro, es lo que decíamos, que la mano de la experiencia, la mano operadora política, la mano, No, pero este, ya viste quién es el operador del candidato de Raimundo. por eso digo que es la continuidad de lo que de tu hipótesis, pues, ¿no? Finalmente Un están ahí. amigo tuyo, Lionel, ¿Quién es? el coordinador de campaña se llama Armando Enríquez Flores. Ah, no me digas, Claro, expresidente municipal de Toluca. el apoyo de la alianza. Ah, muy bien. Ah, muy bien, pues ahora sí que son sus estrategias. No, pero digo, se me hace muy interesante el tema municipal, pero quisiera regresarme tantito a de la lista. Yo diría, de la parte, un poco para terminar la parte del PRI, a mí me parece que hay una mano muy clara de gobierno del Estado, ¿no? Así es, por eso me distraje un momentito con los de esos, cosa que no sucede con las diputaciones, pero con los candidatos eh, en otros lados, ni a las presidencias municipales, ni a las diputaciones locales y federales, donde hay más un reparto entre los grupos priistas. Pero en el caso de los hombres que van al Congreso del Estado, son los operadores políticos del señor gobernador. Es que precisamente lo que yo decía en la introducción, van a estar en la segunda etapa del gobernador del Mazo y en consecuencia, como gobernador, sea del partido que fueras, si solamente puedes, dijéramos, poner a tus mejores en uno de los espacios, pues pones el que va, te tiene que cubrir las espaldas, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, que hay una mano muy clara del gobernador del Mazo, o bueno, no exactamente de él, pues, pero del equipo del gobierno estatal Claro. que está presente ahí. ¿Y cómo observas la de Acción Nacional? En cambio, la de Acción Nacional yo la veo verdaderamente rara. Mira, no tengo nada que decir de las señoras diputadas, pero eh, siendo diputadas, la primera pregunta que tú te harías es si no tendrían la capacidad para pelear por ellas mismas las Mayorías. diputaciones de mayorías. Es una pregunta importante. ¿O qué a Acción Nacional le faltan los liderazgos en esta?
Lo que pasa es que ya hay muy pocos espacios para competir, entonces si las vuelves dúplex, si las mandas a la lista y las mandas a la mayoría, pues le quitas otro de los poquitos que le quedaron al PAN, ¿no? No, pero es que yo te diría al revés, Leonel. Estas diputadas, que son diputadas, tenían los elementos, las condiciones por su trabajo, por su trayectoria, por todo lo que tienen para pelearlas localmente y darle el espacio a otras mujeres de Acción Nacional. Claro, pero la lógica de la lógica de la lucha municipal orilló a que se movieran hacia allá. Y también hay que decirlo, yo creo que es así. Es así como decíamos que en el lado del PRI está la mano del gobernador o del gobierno del estado, acá está claramente la mano de quien pretende ser candidato a gobernador, que es el señor Enrique Vargas. Y pues estos 4 personajes están cercanos a él y han hecho un grupo político, ¿no? En este sentido, y a mí me parece que no es que esté criticable, simplemente es un bloque que es hegemónico ahorita en Acción Nacional y está ahí. Entonces Así, me pareciera que en esa lógica está. A mí me parece que el caso de Víctor Hugo es una persona que ya tiene un buen callo político, dijéramos, y que puede hacer una buena mancuerna con Enrique Vargas. Y en su así momento, es. me suena lógico que Enrique Vargas será el coordinador, pero creo que Víctor Hugo se va a perfilar como el segundo de la bancada. Eventualmente, a la salida de Vargas para la candidatura, él podrá quedarse ahí. Entonces, me parece que es un movimiento que hizo Vargas, tantito pensando no solamente en el 6 de junio o la entrada de la legislatura, sino en su siguiente paso que ya está cantado, ¿no? Que es competir por la gubernatura. Así es. Así por lo menos se deja intuir el movimiento de Acción Nacional, ¿no? Eh, Pero aquí yo creo que la pregunta sería, Alfonso, pensando que es un equipo de fútbol, tú eres el entrenador, estos son tus jugadores. ¿Cuál es la estrategia defensiva, ofensiva? Vamos a ver cómo plantea Morena su equipo. ¿O este equipo crees que tenga, digamos, porque se supone que van a estar aliados también en la Cámara? Alejandra del Moral, Enrique Vargas, estos personajes del PRI con los del PAN. ¿Crees que puedan hacer un bloque suficientemente importante para jugar bien y derrotar legislativamente o por lo menos atemperar las ansias de Morena? Que hay que esperar su lista porque no la han dado, por cierto. yo creo que sí, yo creo que los dos, las dos alineaciones, hablando en términos de fútbol, que presenta Acción Nacional y el Revolución Institucional, generan esta impresión de por lo menos generar un frente a la embestida de Morena, ¿no? Eh, el problema está en que el otro aliado no acaba de definir claramente y su fuerza real está en donde Morena es más fuerte. Si hablas del PRD, tendrás que ver que sus próximos candidatos tendrán que salir de esa zona, Lionel, necesariamente. Sí, claro. Sí, pero aún así serán 3, 4, ¿no? Los que tenga ese partido. Digamos, serán los complementos de la alineación, pero digamos, la estructura básica serán estos, ¿no? Serán estos que Así están es. en el PRI. Y yo pienso que Morena seguramente repetirá con algunos que tiene hoy en el poder de la Cámara de Diputados. Me pareciera a mí que Karina Labastida, la diputada, que ha sido un poco lo que más ha salido ahí a la luz, pudiera estar seguramente repitiendo. Y entonces yo creo que va a ser una Cámara de Diputados, pues interesante, ¿no? Con perfiles de experiencia y seguramente llegarán de mayoría algunos que ya también están, pero creo que va a ser una buena Cámara, pues, en ese tenor, ¿no? De figuras no necesariamente improvisadas. Sí, yo creo que en el caso de Morena se van a perfilar algunos personajes que han tenido aspiraciones truncas o no totalmente cumplidas y que tendrán espacio en la legislatura para poder al final del 2024 contender para saciar las aspiraciones electorales que hoy no se les cubre, ¿no? Claro. ¿Eh?
Me refiero a un personaje evidente con experiencia política como puede ser Ricardo Moreno, que Sí, yo lo claro, es veo como su salida decente, ¿no? De la bronca toluqueña. airosa y con posibilidades a futuro, ¿no? Y una gente cercana a Higinio. Entonces, yo creo que por eso Morena no ha resuelto todavía el tema de los pluris, pero vamos a ver a este tipo de personajes. No vería yo, sí, yo veo a una Karina Maurilio. metido en este camino, pero yo creo que el Morena va, y sobre todo Higinio, va a tratar de consolidar un grupo mucho más, más cercano, Compacto. más fuerte. Más, Claro, el no mismo total, Maurilio, su coordinador, seguramente repetirá. así es. Esa es mi opinión muy personal. Oye, pero a ver, ya estando en la Cámara, ya vamos a llegar. Hoy la Cámara tiene problemas políticos legislativos, ¿no? Hay por ahí un plantón y hay algunas broncas. ¿Cómo está el desempeño hoy actualmente en la Cámara y si eso se va a quedar atorado hasta la próxima legislatura o va a haber quien desate estos nudos que hoy hay? Porque ya No, todo el mundo va a campañas, ¿no? yo creo que todo el mundo va a campañas y yo creo que los problemas que están suscitándose en ese momento, no creo que los vayan a resolver. Definitivamente no. Ya los espacios políticos se acabaron. Vamos a campaña y en ese sentido la legislatura funcionará más por el trámite legislativo que pueda dar cauce a nuevas iniciativas o a solucionar la bronca esta de la Cámara hoy, ¿no? ¿Qué va a hacer con estas feministas radicales que, te voy a decir, muy radicales, pero muy legítimas en un derecho, ¿no? O sea, hasta dónde la legislatura se extralimitó al darles espacios que debían legítimamente corresponder a la mujer a todo este segmento, ¿cómo le llaman ellos? LGTBTT, Más. que, que les da un espacio que le quita a las mujeres, ¿no? Claro. Todas las mujeres brincan. Esto es lo que están peleando las feministas, ¿no? Oye, ¿por qué les vas a dar espacios que nos corresponden a nosotros, ¿no? No nos consideres en el mismo paquete. Claro, eso significa que la L se pelea con la G y la G con la B y con la B con la T del LGBT. Definitivamente. Y ahora, la observación es un poquito, porque es un problema que se empieza a generar desde el mismo proceso federal, ¿no? Al empezar, primero, porque al meter este tema de género, mete tantos géneros que el género más lastimado, al final de cuentas, es el género femenino. Mete tantos géneros, Alfonso, que termina degenerado. Degenerado y queda lastimado. Yo creo que aquí está la reflexión que el Poder Legislativo no ha sabido hacer, ¿no? Por darle espacios a estos grupos, le está quitando espacio a esta fuerza tan importante dentro de la sociedad como son las mujeres, Fíjate ¿no? que en esta discusión de que si se aprueba o no, porque bueno, ya se aprobó en las comisiones, falta el pleno. eh, ahora sí que las que están en campamento ahí fueron a platicar con los diputados y hay un diputado que les pidió, bueno, que les informó que iban a aplazar la discusión al 20 de julio, casualmente hasta después de la elección, y dice, y su argumento es de que hay diputados locales que desconocen el tema y la ley de que se trata. Y yo diría, solamente desconocen en este o desconocen en otros, ¿no? Es que son muchos los temas que tiene la legislatura, lo habíamos comentado, temas educativos, no habíamos tenido una ley de educación, hoy metemos una ley de educación, que aparte está metido sobre el tema del PIN parental, que es un problema delicado, porque por una parte Morena quiere adelantar este tema sobre el tema federal, pero
no están sentadas las bases porque los mismos diputados no entienden de qué están hablando. Sí, Ese claro, es el y en la medida que los diputados se van a campaña, pues y que quedan otros, pues, menos, ¿no? entonces nada más la permanente pues se hace guaje un rato en lo que termina de resolverse, y cuando termina de resolverse y llega en julio, pues dirán, pues ya mejor no le movemos porque se movieron las aguas y hay que prepararnos para la otra legislatura, y pues, seguramente este y otros temas más quedarán ahí esperando, Así es, esperando que llegue septiembre, si no me equivoco es cuando entra en así es. los nuevos diputados. Oye, retomando tantito el caso de Morena, que comentábamos y que estábamos viendo un poco esta lucubración de cómo quedarán los grupos, ¿no? Que se quedará quién con la mayoría. Me parece que ya habíamos dicho que sentimos que puede haber un empate técnico, dijéramos. En todo el país a Morena no le está yendo bien. En muchos lados del país, como Tlaxcala, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León mismo, en fin, el caso de Guerrero con la bronca que tienen, ha visto disminuidas sus posibilidades y ellos mismos le han echado leña al fuego, porque hay muchos conflictos adentro del partido que están haciendo que hierva el agua ahí adentro, ¿no? Y yo digo que incluso ya muy cercano a lo que el propio PRD fue en su momento que hizo que todos estos se salieran, ¿no? Y ahora, como todo lo debe definir un solo hombre, es muy difícil y hay mucho conflicto. Y pareciera ser que esto no va a quedar en otros estados nada más, sino que también se verá aquí en el Estado de México. Yo creo que hay focos de alerta o focos de emergencia en Morena, Estado de México. ¿Cómo ves? Así es. Coincido contigo, el movimiento de Morena ha visto de arrancar hace unos meses con casi la seguridad de tener 12 de las 15 presidencias municipales a no poder garantizar más de 7, ¿no? Delegaciones. No, en términos gobernaturas. Ah, ok, Y entonces es que dijiste delegaciones. Ajá, sí, sí. sí. Perdón, entonces arranca de tener casi 12 de las 15 gobernaturas y de repente se encuentra con que al inicio de las campañas tiene 7 y las tiene competidas, ¿eh? Este es un tema importante, pero el problema no está ahí, están en que los 16 comités estatales están embroncados, o sea, más que los que necesitaban, ¿no? Y el tema del Estado de México es ese mismo, es decir, cómo darle solución a tantos grupos que se fueron incorporando al movimiento y a otros personajes que a cambio de las negociaciones políticas abandonaron los partidos para sumarse a Morena en el Estado de México. Y esto mete un conflicto verdaderamente serio al Morena en el Estado de México, porque no solo es lo que le tenga que dar a sus propias militancias, que tiene sus propias tribus, sino a los que ha tratado de cooptar a través de otros, ¿no? Claro, mira, cuando a un partido le va bien en la Ciudad de México, normalmente le va bien en el Estado de México, sobre todo Así es. en la zona metropolitana, digamos, ¿no? Cuando el PAN en aquellos tiempos de los que serían noventas, ¿no? Corredor Azul, esas cosas, no nada más le iba bien en Tlalnepantla, Tlapán y los de por acá, sino también le iba bien pues, en la Miguel Hidalgo, en Coyoacán, en, ¿cómo se llama? Benito Juárez, etcétera, ¿no? E igualmente cuando al PRD le fue bien allá, pues también le iba bien acá. Es decir, hay un reflejo. Y hoy, algunas de las encuestas de allá de la Ciudad de México hablan de empates técnicos en varias alcaldías, en este caso alcaldías de la Así Ciudad de es. México, ¿no? Y algunas de ellas las están pegadas acá al Estado. Eso por eso digo que hay alarma, ¿no? Hay alerta, ¿no? Miguel Hidalgo, por ejemplo, que es cercano aquí a Naucalpan y a la zona de Huixquilucan y todos estos lugares, pues ahí están ya en riesgo, ¿no? En Coyoacán, Tlalpan, etcétera. Y finalmente, Oye, pues un poco la el caso población de es Tlalpan es genial, ¿no? digamos igual, ¿mande? El caso de Tlalpan es genial porque de ahí viene la señora Sheinbaum. Es exactamente, de ahí fue de sur. Pero lo que voy es, hay un reflejo siempre de lo que pasa en Ciudad de México con lo que pasa en el Estado de México o a la inversa. ¿Por qué? O Porque viceversa.
porque los que viven en la zona metropolitana, pues es la misma forma de vida, dijéramos, ¿no? Y entonces, Así es. y luego también hay que ver qué empieza a pasar en los otros lugares que están cercanos al Estado de México, ¿no? Que, digamos, hacia el lado de Hidalgo, hacia el lado de Querétaro, por otro lado, hacia el lado de Guerrero, Michoacán, por el otro lado del estado. Y yo creo que todo lo que pasa en esos estados, poco o mucho, pero también va permeando en las preferencias del Estado de México, y eso creo yo que los tiene nerviosos. Yo creo que sí, señores. Te creo que se está dando mucho nerviosismo. Primero porque no han podido definir el tema claro de sus candidaturas. Segundo, porque tiene mucho que repartir, muchos a quienes repartir y muy pocos a quienes dar, ¿no? Este tema de Morena. Y aunque yo auguro un Morena todavía fuerte en el Estado de México, no va a tener las mayorías que pensaba llegar a tener, ¿no? Sí, claro. Y esto va a meter en serias preocupaciones al tema de Higinio, ¿no? Claro, lo que hay que recordar es que siempre un poco el electorado es como podríamos llamarle pendular, dijéramos, ¿no? Se va para un Así es. lado, luego camina para el otro, un poco equilibria. No sé si pensándolo o no, pero así pasa. Sin embargo, yo creo que también hay otro tema, y quizá con esto cerremos la plática de hoy. Fíjate que es un asunto aparentemente menor, pero yo creo que hay una inquietud ciudadana que se nota en algunas cosas. Por ejemplo, en el registro de los observadores electorales. Esta figura que hace unos años fue muy interesante y muy fuerte. Sin embargo, hoy ha perdido un poco esa fuerza, pero, sin embargo, en el Estado de México se apuntaron a título individual, fíjate nomás, 1,197 personas, Observadores. observadores, y de esos solamente 12 como de grupos organizados. ¿A qué voy? Hay una inquietud en la gente de participar, y a lo mejor no quiere meterse a la lucha o la grilla de los partidos políticos, o a lo mejor no lograron sus objetivos ahí, pero se van al ámbito de la observación electoral. Y yo creo que esto también es un fenómeno que, como siempre lo hemos dicho, cuando la ciudadanía participa, al que no le conviene es al que está en el poder o al que tiene las mayorías. Y en este caso, yo creo que es un síntoma, refleja las ganas de la gente de participar, de estar atentos, y que siempre va como que en proporción contraria al partido en el poder, o mayoritario, en este caso Morena. Así es. Oye, Leonel, te dejo dos temas, uno que ya te había anunciado y que ahí está, el pleito de los ejidatarios en Santa Lucía, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya tienen este logotipo nuevo. No, pero realmente los ejidatarios no están conformes con la expropiación de sus tierras y están invadiendo zonas. ¿Y por qué no ha crecido ese problema en términos mediáticos, Alfonso? Pues no ha crecido porque el presidente de la República es su proyecto insignia, ¿no? Pero tenemos un problema grave eh, en la definición y yo creo que se ha descuidado mucho el tema y ni el gobernador ni el ejército, pero es que el ejército también, es causa de dejarle al ejército las cosas. El ejército no dialoga, ocupa tierras. Sí, claro, pues ahora obedecen. Así es, entonces hacen las cosas a la fuerza y luego pues tienen reacciones feas de la sociedad, pero ahí está el caso ahorita, ¿no? Es un tema ahí pendiente y otro tema, ¿no? Un nuevo sindicato en la UAMX, Ya se armó otra bronca ahí, ¿no? otro sindicato y todavía el proceso electoral encima, ¿no? Y Si ese, quieres, son temas para la siguiente. muy bien, me parece correcto. Pues estamos entonces atentos a lo que pasa con los candidatos, con lo que pasa con el gobierno del estado. Hay que ver quiénes entran en su lugar y cómo se juega estos últimos, esperar la lista de Morena y ver cómo arrancan ya pues prácticamente en 15 días las campañas municipales, ¿no? Si ya no queda más que esta semana, yo creo que esta semana Morena va a definir, PRD va a definir,
Y están los pleitos buenos sobre el papel que está jugando el verde en algunos momentos, ¿no? Que sigue cachando gente, ¿no? Hizo hoy un anuncio, o ayer, no me acuerdo, en Tlalnepantla, donde capturó a algunos personajes interesantes, algunos chapulines que han estado en el PRI, en el PAN y ahora están en el verde, pero en fin, es un tema que sigue estando, que sigue, Mira, como se sigue dice, estando. cachando, pero para el tema de la legislatura es muy interesante. El verde sigue cachando y en algunas acciones va en la alianza con Morena y en otras va totalmente por su lado. El tema que a mí me llama la atención en esto es, tú sabes perfectamente bien que cuando tienes un candidato a la presidencia municipal, es un candidato que ayuda a las diputaciones locales. Y las jala. Y en este caso, esta actitud diferenciada del verde eh, no te hace entender claramente para dónde está jugando el verde. Sí, es un caso que hay que observar con mucho cuidado, ¿no? Así es. Otro tema que quedó ahí, que sucedió hoy, es que siempre el periférico norte provoca problemas, ¿no? Hoy fíjate que con este tema de que los doctores, a nivel nacional, el tema con los doctores que enfrentan el COVID de los hospitales privados que no se les quisieron atender. Sin embargo, hay problemas también con los doctores que están en el ámbito del gobierno, en la esfera del IMSS. Claro. Hoy hubo una manifestación de personal del IMSS en la Hospital General, que le llaman en la Clínica 58 en Santa Mónica. Se pararon ahí, detuvieron un poquito el tránsito y esas cosas porque pues dicen que no los han vacunado, ¿no? Por más que les prometan que no los han vacunado y sientan con toda razón que están en riesgo y que el gobierno no los ha atendido. Y son, insisto, del gobierno, son del IMSS, del Seguro Social, ¿no? No son de la privada. Y también en el periférico hubo un caso interesante. Hay una cuenta de Twitter que se llama El Tumbaburros, no sé si la has oído por ahí, Sí, como no lo sigo de repente. que le vino a plantar hoy a Morena Naucalpan una lona en un espectacular en el periférico. Quisieron detener a uno de los que lo puso, no se dejaron, pusieron la lona, le tomaron fotos, la mandaron a las redes sociales y al poco, y era una lona que decía: mujer de Naucalpan, ten cuidado porque Naucalpan es zona de peligro, ¿no? Y inmediatamente, una hora y media después, el operativo municipal lo quitó la lona. Entonces la grilla era: se preocupan más por la lona que cuidarnos a las mujeres, ¿no? Entonces también se armó ahí un cotorreo en el periférico. Así es, porque tú sabes perfectamente bien que el tema de Naucalpan sigue pendiendo mucho el tema de la seguridad, ¿no? Sí, es el tema, digamos, que Yo creo que es el tema central de Naucalpan, ¿eh? está en el diálogo de la política, en el diálogo de los ciudadanos, con la triste incremento de los fallecidos, los feminicidios, los asaltos, los robos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Creo que algunas cosas que se habían hecho bien se han dejado de hacer. Eso es mi opinión muy personal. Sí, y también habrá que estar pendientes a que próximamente ya pues empezarán a salir seguramente encuestas ya más claras sobre los municipios del Estado de México, también para ver cómo va configurándose. Pero en fin, Claro. estos son los... Oye, Mande. y el 25 de abril se inaugura la serie Los Capetillo. A ver, cuéntanos. Se inaugura en televisión la serie Los Capetillo. Ah, ok. Entonces ahí por lo que ya habíamos hablado de Bibi Gaitán y que si eran toreros y que si eran actores políticos, ¿no? Así es. Ok, Eso es lo que está sucediendo en el Estado de México. muy bien, muy bien. Pues bueno, le agradecemos a todos los que nos han visto y escuchado. Les pedimos que se suscriban al canal y que compartan este programa con sus amigos y conocidos. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, Leonel. Buenas noches a todos.